Como aquí estamos aprendiendo haciendo problemas, entonces no vamos a tener otro problema más. Un problema que conocen todos ustedes, que es el problema de la mochila, que lo vieron en el curso de algoritmos, en un curso de algoritmos tuvieron que haber visto. El problema de la mochila. ¿En qué consiste el problema de la mochila? Que un caminante quiere llenar su mochila, que tiene una capacidad de 6, digamos, kilos, maximizando la utilidad de los objetos que él lleva. Entonces, los objetos que puede llevar son una foto, una botella, otra botella, un saco, unas barras de chocolate o unas frutas secas. Y él sabe cuánto pesa cada cosa de esas, lo que está aquí, es un número flotante, y cuál es la utilidad, el beneficio que él le ve a cada una de ellas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Determinar qué echa en la mochila, de manera que le quepa, es decir, que no sobrepase el peso que resiste la mochila, y que maximice su beneficio. Entonces, este problema de la mochila que vimos allá, ¿se puede ver como un CSP? Sí. Entonces, para verlo como un CSP, ¿qué es lo primero que tenemos que preguntarnos? ¿Qué de aquí hace parte de la entrada? Entonces, ¿qué hace parte de la entrada? Por ejemplo, ¿cuánto resiste la mochila? Eso hace parte de la entrada. Por ejemplo, ¿cuántos objetos hay para escoger? Eso hace parte de la entrada. Y para cada objeto que haya para escoger, ¿cuál es su utilidad y cuál es su peso? Eso hace parte de la entrada. ¿Cuáles serían las variables de decisión? Entonces, una variable dice aquí, Brian, por cada objeto. Entonces, una variable por el objeto A, una variable por el objeto B, una variable por el objeto C. Y esa variable es una variable que toma valores entre 0 y 1. ¿Qué significa 0? No lo he hecho en la mochila. 1, sí lo he hecho en la mochila. Esas son mis variables de decisión. ¿Cuál sería mi función de optimización? Utilidad por la variable. Entonces, sería la suma de cuánto puse A por la utilidad, si llevo a B por la utilidad, si llevo a C por la utilidad, si llevo a D por la utilidad, si llevo a E, si llevo a F, sumo todo eso y esa sería mi función. ¿Y cuáles serían mis restricciones? Que no las dije. Mis restricciones es que no puedo superar el peso. ¿Cierto? Así son todos los problemas que vamos a ver en este curso. Entonces, este es el más sencillo, dice bien. 12, entonces vamos a tener 6 variables, una por cada objeto, porque hay 6 objetos. Aquí había 6 objetos, ¿cierto? Seis objetos. 6 objetos, entonces vamos a tener 6 variables. Entonces vamos a decir, el problema visto como un problema de optimización es maximice 12 por x1 porque 12 es el beneficio del primero, más 7 por x2, más 3 por x3, más 4 por x4, más 5 por x5, más 8 por x6, sujeto a que todo lo que llevo no puede pesar más de 6. Y que las variables entonces son variables de 0 a 1. Y eso lo puedo escribir en minisync muy sencillo. x1, x2, x3 hasta x6 como variables booleanas. Bool para él es 0, 1. La restricción tal cual estaba allí, muy parecido. La utilidad, bueno, escribo una función de utilidad, una variable de utilidad para que guarde lo que sería la utilidad y luego decir maximice la utilidad. ¿Estamos? Yo creo que este es el primero que hay aquí. Eso. Y lo corremos. Entonces él hace él va buscando su solución, y encuentra que su mejor solución es llevando el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6 y dejando el 2, dejando el 3. ¿Listo? Bien. Pero ¿cómo podríamos? Pero fíjense que
Aquí hicimos una restricción con números reales, Y esto es más rápido con enteros. ¿Cómo la podemos volver una restricción con enteros? Pues dado como son los 0,2, 2, voy a multiplicar todo esto por 10. ¿Sí? ¿Qué pusieron? ¿Quién puso algo? Multiplicar todas las variables por 10, exacto, eso, Miguel Ángel, muy bien. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos todas las variables por 10, no las variables, sino, bueno, la función objetivo no sea por 0,2, sino por 2, por 20, por 20, por 20, por 10, por 10, ¿sí? Y decir que es menor o igual que 60, no que 6. ¿Y ya? Pero eso sí mejora mucho. O sea, es que en un inicio era su valoración de base. O sea, si fueran valores de entradas variables, se tendría que ponerse y tener ahí claro, las posibilidades de aumento. Sí, yo lo entiendo. Brian dice que si fueran dominios reales, entonces hay como muchos más. Pero que si son variables, que si son valores, que eso sirve mucho. Vamos a ver. Yo no sé si eso sirve mucho tampoco. Este se demoró 391 milisegundos. Y este, lo mismo. La única diferencia es que aquí no hay reales y aquí sí. Y otra pregunta importante, ¿podemos generalizarlo? Por ejemplo, ¿qué podríamos generalizar? ¿La qué? El número de objetos. Porque aquí son 6. Vamos a decir, no, el número de objetos es variable. Pero si el número de objetos es variable, entonces la utilidad, el beneficio y el peso también deben venir como arreglo, ¿cierto? Y también la variable de lo que resiste la mochila. Entonces, la implementación que vimos ahorita dependía de la instancia del problema. Si deseamos resolver otra instancia, tendríamos que cambiar el modelo. Entonces, es mejor generalizarlo para poder resolver muchas instancias con el mismo modelo. Entonces, ¿qué serían los parámetros? N, el número de objetos, ya lo dijeron. Los pesos de cada uno de los objetos, las utilidades de cada uno de los objetos y la capacidad de la mochila. Eso es lo que acabamos de decir. Listo. Entonces, si esos van a ser, entonces mis variables de decisión ya no van a ser x1, x2, x3, x4, x6, sino va a ser x sub i con i entre 1 y n, donde n es el número de objetos. ¿Cierto? Y va a dar 1 si el objeto i está incluido y 0 si no. Fíjense que ahí vamos ya escribiendo el modelo genérico. ¿Cuáles son las restricciones? Las restricciones son que la suma de los pesos por si lo llevo o no lo llevo debe ser menor o igual que W. La suma de los pesos de lo que llevo debe ser menor o igual que W. Todavía no estoy escribiendo el minisync, estoy escribiendo mis restricciones en lenguaje matemático. Segunda restricción, no hay más. Función objetivo. La función objetivo es calcular la suma desde CI por XI y maximizar. Y entonces, ¿cómo se implementa eso en minisync? Entonces, un archivo .dzn que va a tener, por ejemplo, para los datos de ahorita, n sería 6, w sería 6, el del archivo de los pesos sería, el arreglo de los pesos sería 02, 2, 2, 08, 1, 1, el arreglo de los beneficios sería este. Ya, y luego el modelo, en donde decía, bueno, ahora hay un n que antes no estaba, ahora hay un arreglo de flotantes, uno por cada objeto, ahora hay un arreglo de utilidades, una por cada objeto, ahora hay una variable w, una constante, un parámetro w de entrada, las variables son las x, pero entonces es un arreglo de variables booleanos, y ¿cuántas variables booleanas hay? Hay n variables booleanas. Y las restricciones, entonces mire tan bonito que se escriben las restricciones en minisync. Después vamos a ver en detalle esto. Dice, haga la suma de los j entre 1 y n de w de j, para j entre 1 y n de w de j por x de j. Y luego de hacer esa suma, diga que esa suma debe ser menor o igual que w. Muy parecida a esta notación, esta sintaxis, a esta, ¿sí o no? Esta es una sintaxis matemática y esta es una sintaxis del lenguaje, pero está prácticamente reescribiendo esa misma.
Suma de los J entre 1 y n, WJ por XJ, menor o igual que W. O sea que el lenguaje de modelamiento tiene elementos sintácticos que lo hacen cercano al lenguaje matemático de la formalización del ejercicio. Objetivo es la función de utilidad. ¿Y qué es la función de utilidad? Es la suma de J de 1 a n de CJ por XJ. Entonces, hago una restricción, creo una variable que se llama utilidad, la restringo a hacer esa suma y luego digo maximice según esa variable. Ese es el modelo genérico que hay aquí. Y cuando lo vamos a correr necesitamos una instancia de datos. Aquí está la instancia, la misma de ahorita. Entonces cuando uno lo va a correr va a preguntar su instancia de datos, yo le digo que es esta, la lee y funciona y da el mismo dato. Un poquitico. 385, 390, es que eso también depende del sistema operativo, los procesos y cosas. Luego, realmente es lo mismo, fue lo mismo. Eso es generalizar. ¿Preguntas? ¿No? Vamos a dejar de grabar aquí.